Kenú Reeves entró en un pequeño y tranquilo restaurante en una tarde fría. Era el tipo de lugar donde la gente conocía el nombre de los demás, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Afuera, el viento soplaba suavemente, haciendo que las ventanas se empañaran un poco. Kenú había estado conduciendo durante horas, buscando solo un lugar cálido donde sentarse, comer algo y descansar la mente. El restaurante no era nada lujoso. Tenía bancos rojos y suaves alineados contra las paredes, mesas de madera pequeñas y un piso de baldosas en blanco y negro. Las luces de arriba daban un resplandor acogedor al lugar. Era el tipo de restaurante donde los mismos clientes venían todos los días, pidiendo las mismas comidas, sentados en los mismos lugares. Que no estaba acostumbrado a grandes restaurantes, esos con candelabros y platos elegantes, pero le gustaba este lugar sencillo. Se sentía real. Se acercó al mostrador y se sentó en uno de los taburetes. Fue entonces cuando la vio, la camarera. Era joven, tal vez en sus últimos 20, moviéndose rápidamente de mesa en mesa. Tenía el cabello largo y castaño recogido en una coleta, y usaba un simple delantal azul sobre su uniforme. Sonreía a los clientes mientras tomaba sus pedidos, pero Kenú podía notar que su sonrisa no era real. Había algo en sus ojos. Una tristeza. Estoy cansada. Kenú la observaba de cerca. Caminaba con pasos lentos y pesados, como si le dolieran los pies. A veces, suspiraba en silencio cuando pensaba que nadie la veía. Parecía agotada, como si hubiera estado trabajando demasiado durante mucho tiempo. Aunque Kenú no había dicho una palabra, la camarera lo notó de inmediato. Su nombre era Hannah. Lo sabría después. Hannah llevaba más de 3 años trabajando en el restaurante. Todos los días, trabajaba largas horas. El salario no era bueno, solo suficiente para pagar el alquiler y comprar víveres. Algunos días, quería renunciar. Pero tenía cuentas que pagar y necesitaba ese trabajo. Kenú la observaba mientras llevaba cuidadosamente una bandeja de comida a un hombre mayor que estaba sentado junto a la ventana. Sus manos temblaban ligeramente, pero sostenía la bandeja firme. El anciano tomó un sorbo de su café y frunció el ceño. «Este café está demasiado frío», murmuró. Hannah rápidamente se disculpó. «Lo siento mucho, señor. Le traeré uno fresco». Su voz era amable, pero Kenú podía ver el agotamiento en sus ojos. Volvió al mostrador, dejando escapar un pequeño suspiro mientras tomaba la cafetera. Kenú se inclinó hacia adelante ligeramente. No quería ser solo otro cliente. Quería saber si ella estaba bien. «¿Está todo bien?», preguntó con suavidad. Hannah parpadeó sorprendida. La mayoría de los clientes no le preguntaban cómo estaba. «Oh, sí», dijo rápidamente. «Solo un día largo, ya sabes». Forzó una pequeña sonrisa, pero Kenú pudo notar que no era solo un día largo. Era una vida larga de trabajar demasiado y no ser tratada con amabilidad. Ella le trajo su comida, a un plato caliente de huevos, tostadas y tocino. «Aquí tiene», dijo. «¿Necesita algo más?». Kenú la miró detenidamente. Notó las sombras oscuras bajo sus ojos. Vio cómo sus manos temblaban un poco mientras colocaba el plato frente a él. Entonces, algo sucedió. Un hombre sentado en el extremo más alejado del restaurante levantó la voz. Camarera», gritó. «Olvidaste mi agua». Hannah S. Estremicio. Rápidamente agarró un vaso y lo llenó de agua, tratando de mantener la calma. Antes de que pudiera volverse, el hombre volvió a gritar. «¿Por qué no haces bien tu trabajo?», dijo enojado. «Siempre eres tan lenta». Iris Noodle. El rostro de Hannah se puso rojo. Sus manos temblaban. Sostenía el vaso con fuerza, tratando de no derramarlo. Caminó hasta la mesa y colocó el vaso de agua. Su voz era baja, casi temblorosa. «Lo siento, señor», dijo suavemente. El hombre sonrió con desdén, disfrutando de la forma en que ella se veía avergonzada. Kenú observó, con las manos apretadas en puños. Ya había visto suficiente. Se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa del hombre. El restaurante se quedó en silencio. «Oye», dijo Kenú, su voz calmada pero firme. El hombre levantó la vista, sorprendido. Frunció el ceño al ver a Kenú. «¿Y qué quieres, viejo?», el hombre le respondió con desdén. Kenú no se inmutó. No gritó. Simplemente miró a los ojos del hombre. «Me importa todo», dijo en voz baja. «Personas como ella no merecen ser tratadas así. Y me voy a asegurar de que entiendas eso». El restaurante contuvo la respiración. Todos miraban.
El rostro del hombre se puso rojo. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos lo estaban mirando. Está bien. Lo que sea, murmuró. Agarró su abrigo, empujó su silla hacia atrás y salió del restaurante dando un portazo. Kenú volvió tranquilamente a su asiento, como si nada hubiera sucedido. Detrás del mostrador, Hannah permaneció inmóvil. Miraba a Kenú, sin poder creer lo que acababa de suceder. ¿Estás bien?, volvió a preguntar Kenú. Hannah sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero rápidamente las secó. No sé qué decir, susurró. Gracias. Keanu sonrió. No tienes que decir nada, dijo. Solo recuerda, la amabilidad no cuesta nada, pero puede cambiar mucho. Pagó su cuenta y se levantó. Hannah observó cómo él caminaba hacia la puerta. Kenú solo había ido a comer algo, pero le había dado mucho más, un recordatorio de que alguien se preocupaba. A la mañana siguiente, Hannah entró al restaurante sintiéndose diferente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Kenú había defendido por ella. Alguien finalmente la había visto, no solo como una camarera, sino como una persona. Mientras caminaba hacia el mostrador, una de las clientes habituales, una mujer mayor, le sonrió. Buenos días, querida, dijo amablemente. Hoy te ves diferente. Hannah se sorprendió. ¿De verdad? La mujer asintió. Hay algo en tus ojos. Te ves más ligera. Hannah pensó por un momento. La mujer tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Se sentía vista. Sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. Gracias, dijo. Creo que tienes razón. Mientras trabajaba, notó algo. Los clientes la trataban diferente. Eran más pacientes. Decían por favor y gracias con más frecuencia. Tal vez la amabilidad de que no había comenzado algo. Tal vez la gente había entendido que ella no solo era alguien que les traía comida, era una persona con sentimientos también. Al final de su turno, Hannah vio una cara familiar. Era el hombre que había sido grosero con ella el día anterior. Estaba de pie junto al mostrador, mirando nervioso. Movía el pie mientras esperaba su cuenta. Hannah respiró hondo. Ya no tenía miedo. Se acercó a él, con voz firme. Su total es $11.50. Hannah habló con una voz clara, estable y tranquila, sin dudar. Miró al hombre sentado frente a ella, y por un momento, vio un destello de incomodidad en sus ojos. Él levantó la vista, su rostro enrojecido mientras parecía recordar su comportamiento del día anterior. Sus hombros se hundieron, y sus manos se movían nerviosas bajo su mirada firme. Solo quiero disculparme por lo que dije ayer, murmuró, mirando hacia abajo en la mesa. Yo, estuve fuera de lugar. Hannah no esperaba una disculpa. Ni siquiera la había estado buscando. Pero cuando el hombre la ofreció, no pudo evitar sentir una pequeña sensación de alivio. No era algo que hubiera estado esperando, pero era bienvenido. Le dio una pequeña sonrisa suave y asintió en señal de reconocimiento. Gracias, dijo, manteniendo su voz tranquila y medida. Lo aprecio. El hombre asintió rápidamente, luciendo aliviado, y se levantó de inmediato para pagar su cuenta. Sus movimientos eran rápidos, como si tuviera prisa por irse. Mientras pagaba y salía apresuradamente del restaurante, no miró atrás. Sus hombros se encorvaron como si el peso de sus acciones finalmente lo hubiera alcanzado. Hannah lo observó irse. Por un momento, pensó que debería sentirse enojada o resentida, pero en lugar de eso, sintió algo completamente diferente. Era paz. Una tranquila sensación de paz se apoderó de ella. Se dio cuenta de algo en ese momento, no se trataba de cómo los demás la trataban. Se trataba de cómo ella permitía que la trataran. Y hoy, se sentía diferente. Se sentía más fuerte. Kenú, el hombre que había pedido disculpas, le había dado un regalo, aunque no lo hubiera hecho intencionalmente. Sus palabras le habían mostrado que la bondad podía ser algo poderoso, no solo para los demás, sino también para ella misma. Le había recordado que defenderse era algo que ella tenía el poder de hacer. No lo sabía, pero su tranquila fortaleza había abierto algo dentro de ella. Más tarde esa noche, mientras Hannah se sentaba en su pequeño apartamento, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Sus pensamientos volvieron a la calma de Kenú, su capacidad para defenderla sin ser ruidoso o agresivo. No había necesitado arreglar nada, pero solo con sus acciones, había hecho una diferencia. Se había intervenido cuando no tenía que hacerlo,
y eso hizo toda la diferencia. Sus acciones le habían dado algo que no esperaba, la realización de que podía defenderse, que no tenía que esperar que nadie viniera a su rescate. Mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad titilando a lo lejos, Hannah entendió algo importante. Mañana sería un nuevo día, y estaba lista para ello. Ya no necesitaba que alguien le dijera qué hacer. Ella podía hacerlo por sí misma. Podía defenderse. A la mañana siguiente, Hannah entró al restaurante con un nuevo sentido de propósito. Tan pronto como entró, fue recibida por los sonidos familiares, el zumbido de las conversaciones, el tintineo de los platos, el suave murmullo de las personas conversando mientras disfrutaban de su comida. Pero hoy, todo se sentía un poco diferente. No era la misma rutina de siempre. Había algo en el aire, un cambio en la energía que la rodeaba. Lo podía sentir. Era sutil, pero estaba ahí. La energía en el restaurante había cambiado, y de alguna manera, Hannah sentía que ella también había cambiado con él. El mundo se sentía un poco diferente, y ella estaba lista para ello. Se ató su delantal con más confianza que de costumbre, sonriendo mientras saludaba a sus compañeros de trabajo. Ellos la miraron de vuelta, un poco más amables que antes. Hoy, le ofrecieron algunos más asentimientos y saludos rápidos. Era como si estuvieran reconociendo algo que había cambiado sin decir nada en voz alta. Hannah notó el cambio, pero no tuvo tiempo de detenerse en ello. La prisa de la mañana comenzaba, y había trabajo que hacer. Mientras servía a los clientes, no pudo evitar notar que las cosas se sentían diferentes de una manera positiva. Las personas eran más respetuosas hoy. No era un gran cambio, pero las pequeñas cosas se destacaban. Un cliente le sonrió en lugar de gruñir cuando su café tardó más de lo esperado. Un habitual, alguien que usualmente no decía nada, de hecho dijo gracias cuando le rellenó la bebida. Eran pequeñas cosas, pero significativas. Podía sentir el cambio dentro de ella. Ya no estaba esperando que los demás la trataran con respeto. Ella estaba erguida, tratándose con respeto, y el mundo comenzaba a reflejarlo. Era como si su recién encontrada confianza estuviera creando un eco, extendiéndose a los que la rodeaban. Justo antes de que comenzara la prisa del almuerzo, Hannah estaba limpiando el mostrador cuando la puerta sonó y levantó la vista para ver una cara familiar. Era Keanu. Entró casualmente, como el día anterior. Su presencia fue casi imperceptible al principio, pero había algo diferente en él. Hoy, no era solo otro cliente. Tenía un aire que decía que sabía exactamente lo que había hecho por ella el día anterior. Sabía la diferencia que había hecho, y eso se reflejaba en la manera en que se comportaba. Keanu se acercó al mostrador, sus ojos se encontraron con los de ella con una comprensión tranquila. Sonrió, pero esta vez no era casual. Era con propósito, como si estuviera verificando que estuviera bien. Hola, dijo suavemente. ¿Cómo te sientes hoy? Hannah se sorprendió un momento. No esperaba que le preguntara. Pero sonrió, la calidez de su pregunta la tranquilizó. Mejor, respondió simplemente. Mucho mejor. Keanu asintió, como si entendiera. Me alegra escuchar eso, dijo con una sonrisa. Sabía que lo estarías. Antes de que Hannah pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y un hombre entró. Este hombre era mayor, probablemente de unos 50 años, y parecía pensar que era importante. Llevaba un traje de negocios elegante y cuando miró alrededor del restaurante, fue con una actitud de superioridad. Hannah lo había visto antes. Era uno de esos clientes que miraban por encima del hombro a los demás. Siempre dejaba malas propinas y pedía un trato especial. El hombre fue a una de las mesas y se sentó. Hannah suspiró, sabiendo ya qué tipo de cliente era. Lo había tratado antes, muchas veces. Siempre era grosero y siempre armaba una escena si las cosas no eran perfectas. Pero hoy, algo dentro de ella se sentía diferente. Ya no iba a dejar que él la pisoteara. Se enderezó un poco más, respiró hondo y caminó hacia su mesa. Keanu la observaba desde el mostrador, sus ojos seguían sus movimientos con una mirada tranquila y conocedora. No la apresuraba. No la presionaba. Era como si le estuviera dando el espacio para hacer lo que necesitaba hacer por sí misma. El hombre apenas levantó la vista cuando se acercó. Solo tocó el menú con los dedos y murmuró, ya era hora. Dámelo de siempre. Y hazlo rápido. Hannah respiró profundamente. Sonrió, pero esta vez su compostura era diferente. No estaba nerviosa. No tenía miedo. Estaba erguida, mirándolo a los ojos con confianza. Claro, dijo.
Pero no solo tomó su pedido como siempre hacía. Se mantuvo firme. Su voz era tranquila, pero llevaba fuerza. El hombre la miró sorprendido. «¿Qué te pasa?», preguntó, su voz áspera. «¿Qué me pasa?», respondió Hannah, su voz firme y tranquila. «Lo que me pasa es cómo tratas a las personas. No solo a mí. A todos aquí». Por un momento, el hombre parecía que iba a discutir. Su rostro se torció en una expresión de ira y abrió la boca para decir algo. Pero Hannah no retrocedió. Se mantuvo firme. «No voy a dejar que nadie me trate a mí o a los demás así nunca más», dijo, sus palabras firmes pero medidas. «He trabajado duro para estar aquí, y merezco respeto, como todos los demás». El restaurante se había quedado completamente en silencio. Todos los ojos estaban en Hannah mientras hablaba, y por primera vez, no se encogió. No estaba buscando aprobación. Simplemente se estaba defendiendo de lo que era correcto. El hombre mayor parpadeó, claramente sorprendido por su valentía. Kenu observaba desde el mostrador, sus ojos llenos de silencioso orgullo. Asintió levemente, como si aprobara lo que estaba viendo. El hombre la miró fijamente, su rostro lleno de frustración. Por un momento, pareció que iba a discutir o incluso retaliar. Pero luego solo bufó y murmuró: «Está bien. Mejor me llevo mi café para llevar». Tomó sus cosas, dejó unos billetes arrugados en la mesa y se fue. El sonido del dinero golpeando la mesa resonó en el silencio del restaurante. Sin decir nada más, salió. Hannah se quedó allí por un momento, su corazón latiendo rápidamente, sus manos todavía descansando en el borde de la mesa. No había esperado que fuera de esa manera. Pero de alguna forma, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Se había defendido, y no había retrocedido. Los otros clientes volvieron a sus comidas, y hubo un suave murmullo en la sala. Algunos susurraban entre sí, sorprendidos por lo que acababa de pasar. Otros parecían apoyar silenciosamente la decisión de Hannah. Sentía como si algo hubiera cambiado en la sala, como si todo el restaurante hubiera presenciado un pequeño pero poderoso acto de valentía. Kenu terminó su café, sus ojos se encontraron brevemente con los de Hannah. Hubo una comprensión silenciosa entre ellos. Un reconocimiento tácito del cambio que acababa de ocurrir. Se levantó, pagó su comida y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró a Hannah. «Tienes esto», dijo suavemente, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Hannah sonrió para sí misma. Sabía que tenía razón. Ella lo tenía. Y hoy, había tomado el control de su propia historia. En los días que siguieron, la confianza de Hannah continuó creciendo. No solo en la manera en que se comportaba en el trabajo, sino también en su vida personal. Sus amigos notaron el cambio. Vieron cómo llevaba la cabeza más alta, cómo su sonrisa había vuelto, más brillante y genuina que antes. Incluso su jefe, que a menudo la pasaba por alto, comenzó a mostrarle más respeto. Una tarde, mientras Hannah limpiaba una mesa cerca de la ventana, notó que Kenu entraba de nuevo. Esta vez, llevaba una gorra de béisbol y una sudadera, viéndose más casual. Caminó hacia el mostrador, asintiendo hacia Hannah con una pequeña sonrisa. «Hola, ¿cómo va todo?», preguntó Kenu mientras se sentaba. Hannah se detuvo por un momento, dándose cuenta de cuánto había cambiado. Ya no estaba nerviosa a su alrededor. Ya no estaba abrumada por su presencia. Se sentía reconfortante, como ver a un viejo amigo después de mucho tiempo. Sonrió de vuelta a él. «Ha estado bien», dijo. «He estado mucho mejor. Las cosas se sienten diferentes ahora». Kenu asintió, como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. «Mealegra escuchar eso», dijo. «A veces todo lo que necesitamos es un pequeño recordatorio de lo que somos capaces». Hannah sonrió. Era exactamente lo que había estado dándose cuenta en los últimos días. Ya no era solo la chica que servía mesas. Era alguien que podía defenderse, que podía enfrentar el mundo con confianza. Ella podía tomar control de su vida. Kenu la observaba en silencio, con una pequeña sonrisa en su rostro. No había presión en su mirada, solo apoyo silencioso. Cuando terminó el turno de Hannah, se acercó a él mientras él terminaba su café. Sintió una sensación de gratitud por la forma en que él la había alentado en silencio sin pedir nada a cambio. «¿Vas a salir pronto?», le preguntó mientras se acercaba. Kenu miró hacia arriba y sonrió. «Sí, tengo algunas cosas que hacer. Pero quería agradecerte», dijo. «Has avanzado mucho, Hannah. No es fácil cambiar, pero lo lograste».
Por un momento, Hannah se sorprendió. No esperaba que él notara tan claramente su progreso. Pero eso la hizo sentirse orgullosa. Había trabajado duro para llegar aquí, y escuchar que él lo reconocía hizo toda la diferencia. Tú fuiste quien comenzó todo, dijo con una sonrisa. Solo necesitaba ver que podía defenderme. Kenu se rió. Creo que siempre fuiste capaz de hacerlo. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Antes de que Hannah pudiera decir algo más, Kenu se levantó, pagó su comida y se preparó para salir. Pero luego se detuvo, como si estuviera pensando en algo. Cuídate, Hannah, dijo suavemente. Eres más fuerte de lo que sabes. Con eso, caminó hacia la puerta y desapareció en las calles bulliciosas afuera. Hannah se quedó allí por un momento, las palabras resonando en su mente. Algo dentro de ella hizo clic. Kenu no le había dado todas las respuestas. Simplemente le había mostrado que ella ya tenía el poder para cambiar su propia historia. Cuando salió del restaurante esa noche, Hannah se sintió diferente. Más fuerte. Más valiente. El mundo todavía podría estar lleno de desafíos, pero ahora sabía que era capaz de enfrentarlos. Ya no necesitaba que nadie la rescatara. Estaba lista para tomar control de su vida. Y mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, sus pasos se sintieron más firmes, y su corazón más ligero. El futuro era incierto, pero Hannah ahora sabía que podría manejar lo que viniera. El viaje aún no había terminado, pero ella ya no era la misma persona que había entrado en ese restaurante hace una semana. Era alguien nueva, alguien que había encontrado su fuerza, su voz y su propósito. Y estaba lista para enfrentar lo que la vida tuviera preparado para ella a continuación. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.